hablando de la falta de algunos insumos. Y tengo por acá una lista que también salió en uno de los diarios de circulación nacional, que sin medicamentos, aparentemente o presuntamente los pacientes de enfermedades crónicas han tenido que interrumpir tratamientos de enfermedades renales, de linfomas, de cáncer de mama, de VIH, drepanocitos y talasemia, hemofilia y otros problemas hematológicos. ¿Qué carga de certidumbre tiene esta denuncia, esta demanda que están haciendo algunos profesionales? Bueno, en primer lugar te comentaba que a nivel de los establecimientos existe un número importante de medicamentos para atender las principales patologías que nos afectan a todas y todos los venezolanos. Y en ese marco creo que es importante no hacer no aplicar lo que puede ser la ausencia o la dificultad para conseguir un rubro en algún momento determinado con llegar a la conclusión de que no existen insumos en el sector salud o que no hay ningún tipo de medicamento, porque eso genera una angustia completamente innecesaria. Si reconocemos la dificultad en el caso de algunos rubros particulares, en algunos momentos además particulares, hemos estado trabajando con los laboratorios, las casas comerciales, los importadores. Recordemos que en Venezuela cerca del 90% de los medicamentos corresponden a productos importados, ya sea producto directamente o a través de materias primas. Entonces hemos estado facilitando en el ámbito de las conferencias de paz, en el ámbito económico, hemos estado conversando con ellos y facilitándole acceso a información y acceso a otras instancias gubernamentales para poder trabajar sus distintas consideraciones. Las cámaras en general, algunas sí, otras no, pero en general las cámaras se han mostrado muy satisfechas de lo que ha sido este diálogo y la identificación de ciertos mecanismos para facilitarle sus importaciones, producción, etcétera, etcétera. Allí quería detenerme. Sin embargo, hay muchos laboratorios que se han quejado por falta o por dificultad a la hora de adquirir las divisas. ¿Cómo se está solucionando esto entre el gobierno y los laboratorios, que son quienes terminan de importar la Fundamentalmente medicina? nosotros lo que hemos hecho es facilitar ese contacto de los laboratorios con las autoridades encargadas de este tipo de políticas, los laboratorios en general, y hay muchas declaraciones públicas que han hecho en ese sentido, han estado bastante complacidos de ese acercamiento con las distintas autoridades en el ámbito económico. Por otro lado, otra de las medidas que estamos haciendo, hemos asumido la importación directa de medicamentos, hemos asumido directamente la importación de medicamentos, por cierto, con precios muchísimo más baratos de los que habitualmente se establecen en Venezuela. Hemos sacado provecho de lo que son los convenios con Argentina, Uruguay, Cuba, China, en fin, un grupo de convenios importantísimos que tenemos con distintos países, y esto nos ha permitido el acceso a medicamentos directamente sin intermediarios. Además, en el marco de todos los convenios de cooperación de Petrocaribe y fundamentalmente a través de una cooperación espléndida de PDVSA, hemos también tenido acceso a otros espacios de convenios que habitualmente no buscamos para acceder a medicamentos, que también nos han permitido fortalecer y ampliar el número de fuentes que tenemos para suplir medicamentos. Finalmente, hay algunos productos que están, que no está la fórmula comercial que la persona está habituada, pero existe otra alternativa, alguna alternativa o de otra marca o alguna alternativa genérica. Por eso es importante que la gente explore no solamente el medicamento al cual está habituado. Me gustaría que ¿no? le aclarara a las personas lo que es la diferencia entre una molécula original, un genérico y una copia, porque no necesariamente la gente tiene este conocimiento. Bueno, en general, lo importante es conocer que para un mismo medicamento que corresponde al mismo producto, por ejemplo, acetaminofén, que es un medicamento muy conocido, existen decenas, en algunos casos hasta centenas de nombres comerciales. La gente a veces se habitúa a un determinado producto, pero existen muchísimas otras alternativas comerciales, y en algunos casos simplemente el medicamento se dispensa con su nombre genérico, con su nombre de principio activo, que es en todo caso usualmente la recomendación que nosotros hacemos, y no usualmente, siempre la recomendación que hacemos de poder establecer tanto la prescripción como la dispensación por el nombre de la molécula, por el nombre del principio activo. Ministro, tenemos participación a través de nuestra red social del Twitter y Carolina le va a hacer en este momento las preguntas. Adelante, Carolina, estamos contigo. Así es, ministro, muchísima participación de nuestros televidentes. Jefferson Ruiz nos dice, ministro, los barrio adentro no son muy ambulatorios como para reemplazar las clínicas. Los barrio adentro no tendrían por qué, la intención no es reemplazar las clínicas, los barrio adentro corresponden a un primer nivel de atención, un nivel de atención en el cual son establecimientos que están muy cerca
de donde vive la gente. En general son establecimientos que atienden cerca del 80% de las enfermedades más comunes y en promedio un grupo de 250 familias. Las clínicas usualmente son establecimientos en los cuales se establece un vínculo comercial donde hay que pagar. El Barrio Adentro es completamente gratuito. Recordemos que Barrio Adentro corresponde a la garantía del derecho a la salud y es algo completamente gratuito. ¿Qué más nos preguntan, Carolina? En torno a eso, ministro, en torno a la medicina gratuita, Patricia Su nos dice que tan gratuita, los pacientes compran muchos de los insumos que se necesitan para su estadía en un hospital. ¿Qué le responde a Patricia? Es cierto, en algunos casos los pacientes lamentablemente tienen que comprar los insumos. Esta es una situación que ha disminuido progresivamente desde que desmantelamos todas esas políticas neoliberales que había hasta cobro de emergencia. Hemos ido avanzando hacia la gratuidad. Hoy en día tenemos una gran cantidad de hospitales nuevos, una gran cantidad de establecimientos y cada vez estamos más cerca de esa garantía al 100% de lo que es el derecho a la salud. Manuel García también nos dice, ministro, ¿por qué se indica que la falta de medicina es parcial si es un calvario, así lo califica Manuel, buscar un medicamento? Bueno, invitamos a Manuel a que asista y se incorpore a la red de Barrio Adentro, que se atienda en los distintos establecimientos donde proveemos medicamentos de forma completamente gratuita. Ministro, a propósito de lo que es la red de tanto de comercialización como la red hospitalaria, me gustaría comenzar por la parte de comercialización. Hay, y conozco de primera mano, empresas que se dedican a lo que es la comercialización de productos hospitalarios, médicos hospitalarios, tales como catéteres, jeringas, mariposas, los aperos que utilizan los médicos para las cirugías, etcétera, etcétera. Tengo el conocimiento de primera mano que cuesta muchísimo conseguir ese tipo de insumos, sobre todo por el problema que hay, lo que habíamos comentado en principio, de la entrega de divisas y de las importaciones. ¿Qué se está haciendo para solucionar esto? Porque estos son equipos sumamente necesarios y delicados. Bueno, en primer lugar, nosotros disponemos como sistema público, de una gran cantidad de mecanismos para el acceso directo a material médico quirúrgico. A través del convenio con China, de hecho, hemos tenido una fuente, digamos, directa de acceso a material médico quirúrgico, suturas, catéteres, en fin, una gran cantidad de material médico quirúrgico accedemos directamente a través del convenio con China y esto nos ha dado una fortaleza muy importante a nivel del sistema de salud. Por otro lado, hemos estado trabajando muy cercanos con todo el sistema de administración de divisas, hay una relación bastante fluida con el sector y a través de las distintas mesas de trabajo que hemos hecho, hemos visto cómo distintas peticiones que ellos han estado realizando se han venido satisfaciendo. Entendemos que aún existen, pues, en algunos casos, gente insatisfecha, gente que tiene aún algunos temas que plantear, pero hemos sido testigos de una grandísima disposición a través de todas las entidades en el marco económico, en el marco de los órganos de la economía, una grandísima disposición a trabajar conjuntamente con el sector, en este caso salud, pero asimismo con todos los otros sectores para ir solventando distintas trabas que puedan surgir desde su punto de vista. Tenemos nuevamente contacto con nuestra red del Twitter y Carolina. Adelante, Carolina. Así es, ministro. Dos preguntas. La primera tiene que ver con los encuentros que se ha generado entre el ministerio y diferentes representantes del sector salud. Luz eléctrica, si es el usuario, por favor pregunte al ministro qué pasa con retrovirales, tratamientos para quimio y para radioterapia y qué ha ocurrido con las conferencias de paz que según Luz Eléctrica no ha habido soluciones. Y la segunda pregunta, ministro, de Arnaldo Sequeira, dice, buenos días, trabajo en salud, ¿va a existir alguna cancelación de deudas pendientes? Gracias, Carolina. Fíjate, en general, nosotros hemos mantenido distintos espacios en el marco de lo que es la conferencia de paz. Algunos espacios se han vinculado a lo que es el ámbito económico, así hemos tenido espacios y mantenemos espacios con clínicas privadas, sector farmacéutico, sector vinculado con insumos y material médico quirúrgico, como tú señalabas, en fin, con todo lo que son los productores y comercializadores. En otro aspecto, en otro ámbito, hemos mantenido espacios de mesas de trabajo y mesas de discusión, fundamentalmente a nivel hospitalario, con lo que se llama el gobierno de calle hospitalario. Es un mecanismo en el cual los distintos trabajadores y la propia comunidad organizada puede participar. Otra opción de diálogo, pero también de participación de lo que se llama el poder popular, Carolina, corresponde a lo que se llaman las asambleas de salud. Fíjate que justamente el sábado pasado realizamos 513 asambleas a nivel nacional en cada uno de los centros de diagnóstico integral. En este caso en cada una de las salas de rehabilitación integral,
todos los comités de salud de la zona vecina, el área de influencia, en algunos casos 5, en otros 6, en otros 7, todos los comités de salud del área de influencia van una vez a la semana a estas asambleas y se establece una discusión sobre distintos temas. En algunos casos se habla de insumos, en otros casos de infraestructura, en otros casos los problemas de salud en el área de la zona. En fin, no solamente hemos propiciado estos espacios de diálogo en el marco del sector salud, sino también dirigidos a la comunidad. Y uno de los que hemos estado, uno de los ámbitos que hemos estado trabajando han sido con las médicas y los médicos residentes, que es, digamos, un sector particularmente activo a nivel de cada uno de los hospitales. Hemos hecho varios encuentros, tanto generales como específicos. Ministro, ya lamentablemente me piden el corte, tenemos poquísimos segundos, pero me gustaría que nos dijera hacia dónde va la salud en Venezuela, en muy pocos segundos, porque ya tenemos que cortar. Va hacia fortalecer lo que es la garantía del derecho a la salud, va a lo que es el fortalecimiento de la garantía con un fuerte componente preventivo y un componente humanitario y un componente asistencial que permita esa garantía que está en la Constitución Nacional.